El maestro Alfredo Jalife nos revela que Bolivia y México son uno de los países del futuro. Tenemos en México uno de los yacimientos más grandes del mundo de litio y pues eso es un elemento muy estratégico y codiciado del mundo, ya que Estados Unidos, China y Rusia lo quieren. Veamos de qué se trata y qué nos dice el maestro Alfredo Jalife y comentamos, ya que pues básicamente es algo muy importante para México. Que no, el litio, así como lo fue el petróleo, lo fue el carbón en su época en la revolución industrial, el gas, que ahorita está de moda, que le llaman que es energía limpia. Bueno, ahí luego me platicarán qué es limpio y qué es sucio, ¿no? Bueno, en relación el gas al petróleo, pues sí es más limpio. Así como el petróleo es más limpio que el carbón, pues eso es relativo. Pero eso de decir que el gas es limpio, bueno, ya es abusar. Lo que yo llamo la confusión geopolítica de una torre de Babel lingüística, que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ahorita yo festejo que el ministro haya dado sus propias cifras, ustedes vieron que comenta que con estimaciones propias van a ser el primer país que incluso tengan el doble de lo que se maneja. Y ahorita les van a ver ustedes conforme vayamos viendo las gráficas, cómo se manipulan muchas de las cifras, ¿no? Incluso si ustedes ven lo que maneja Estados Unidos de su Geological Survey, o que mejor conocido por sus siglas USGS, en las reservas no pone a Bolivia. Bueno, no lo pone ni en los 10 primeros lugares. Y a veces uno dice, oye, se equivocaron. No, tengan cuidado. A esos niveles nadie se equivoca. Van con dedicatoria geopolítica para crear confusión, ya sea para preparar invasiones o para preparar desestabilizaciones. Es decir, en esto de la semiótica no hay confusiones, hay que tener mucho cuidado. Y lo van a ver luego por qué. Yo que me puse a revisar algunos datos, obviamente con un enfoque académico y multidimensional, luego resulta que Deutsche Welle sí pone a Bolivia en el primer lugar de reservas, pero no al nivel del que lo dice el ministro, que incluso puede ser hasta el doble, más allá del 21 millones, etc. Bueno, ustedes saben, siendo un recurso estratégico, pues se vuelve un objeto muy codiciado, como lo fue el carbón, como lo fue el petróleo. Pues vean, acabamos de salir de guerras del petróleo en el Golfo Pérsico, las guerras de Irak, la guerra de Afganistán fue por el uranio, por las tierras raras. Es decir, cada país, no crean que Estados Unidos pierde su tiempo, o Gran Bretaña, o la OTAN, invadiendo países o yendo a guerras. Tiene un objetivo evidentemente primario de controlar no solamente las reservas monetarias. El caso de Libia fue flagrante. Libia, con 2 millones de habitantes en su momento, independientemente del régimen que hayan tenido, se queda Gran Bretaña con sus reservas monetarias del Banco Central, además con un gobernador, por así le llaman el sistema neoliberal globalista, a los jefes de un banco central. Ahora ya les llaman gobernadores, que nadie los ha elegido. Vean todo el juego de palabras, ¿eh? Es decir, cada sistema maneja su terminología y a veces sucumbimos en forma automática a toda esta torre de Babel deliberadamente confusa, porque realmente resguarda controles, resguarda invasiones, desestabilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen el ejemplo de Libia. Pues tenía la mayor reserva de agua
de África, potencia gasera y pues una guerra de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, derrocan al régimen y hoy siguen en guerra civil. Y siguen en guerra. Porque también no solamente se trata de controlar, sino también impedir que los adversarios de X, no me voy a meter ahorita, depende de qué estemos hablando y de qué país, en forma específica, impidan que sus adversarios controlen también esas materias primas. Es un juego de retroalimentación. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, entonces, ya dicho esto, para no ser muy ingenuos, porque los países a veces tienden a ser ingenuos. Gaddafi, yo lo recuerdo, Francia lo invitó, Sarkozy lo invitó al Palacio del Eliseo, lo llevaron incluso hasta puso un campamento de beduino, creo que en Campos Elíseos, ya no lo recuerdo, financió la campaña del presidente Sarkozy y a la hora de la verdad lo derrocaron. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo que primaba era el control de recursos estratégicos de gran nivel, de alto nivel, sobre todo porque esas potencias tienen visión global, que no puede tener un país que apenas, el caso de ustedes ahorita están pensando, lo escuché en la voz del ministro, en algo regional, pues para blindarse relativamente. Pero al final del día me van a perdonar, van a tener que escoger. No hay de otra, para blindarse. Entonces, les doy rápidamente lo que yo pienso, a mi juicio, es el panorama a nivel mundial, cómo está la geopolítica y su dinámica. Porque hoy lo que estamos hablando, naturalmente, tiene una evolución y mañana va a cambiar, o se va a transformar, o va a evolucionar, o involucionar, dependiendo del caso, pero lo que estamos viendo, ya venía una dinámica hacia un nuevo orden mundial, que era inviable. Lo fue inviable, para especificar más, desde el 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, y ahí pues la dupla de Obama y de Biden hoy es el presidente, pues le querían endosar a China la quiebra del sistema financiero global. Entonces ahí cuando dice China, ya no juego, me salgo de este juego. Y ahí ven ustedes cómo cambia y evoluciona todo lo que es China. Hoy se vuelve el principal adversario, uno de los dos principales adversarios de Estados Unidos, y no lo digo yo, están todos los papers, publicaciones del Pentágono y de la misma oficina de la Casa Blanca, o de Rand Corporation, aquellos que quieran penetrar más en los dédalos de la geopolítica. Son sus dos adversarios, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la transformación? Si antes se había dado precisamente con Kissinger y Nixon, recuerdan la década de los 70, precisamente habían jalado a China para contrarrestar a la antigua URSS. Y ahí entra, acuérdense, con Xi Jinping en 1978, ya era presidente Jimmy Carter y su asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, pues ya ahí reconocen que hay una sola China. Y ahí entra China al juego global, que realmente no sabemos hasta la fecha qué sucedió, dónde están los documentos. Los dan a entender, pero realmente que conozcamos fehacientemente los documentos, por qué China aceptó, a cambio de qué. Eso no se ve. Bueno, yo les doy mi hipótesis de trabajo, como cualquiera la puede tener. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo en este caso? ¿A cambio de qué aceptan a China para precisamente jalarla
de su alianza comunista que tenía con la URSS. Que eso le quita, lo van a entender muy aquí nuestros amigos militares, que ustedes saben, y yo siempre comento, no crean que es mucha broma, les digo porque yo suelo impartir cursos al Ejército y a la Armada de México, con los que tenemos excelente relación académica. En México, por ejemplo, no tenemos a nivel universitario, fuera de la clase, lo digo con humildad y rigor, que imparto en la UNAM, que está catalogada, si la primera o la segunda, depende quién haga el ranking, mejor universidad de Latinoamérica, a la par de la Universidad de Sao Paulo. Entonces siempre les comento en broma a nuestros amigos militares de México, que ellos y los sacerdotes y la Iglesia Católica son los que más saben de geopolítica en México. La Iglesia Católica porque lleva 22 años en este negocio. Yo creo que sí saben, ¿no? ¿Por qué se crucifica a alguien, no? ¿Y por qué razones? ¿Qué es el litio? Y los militares porque forma parte consubstancial e inherente de su formación estratégica. Sí, bueno, ¿contra quién vamos a combatir? Hoy, por ejemplo, ustedes me van a perdonar, van a tener la gran labor de cuidar las reservas estratégicas de litio. Si el litio no es nada más tenerlo, ¿cómo lo van a conservar? ¿Qué estrategia van a tener para defenderse, para tener planes, escenarios, que naturalmente van a tener muchos buitres alrededor? Muchos, ahí se les van a juntar los buitres. ¿Por qué? Porque es altamente estratégico el litio. Así de sencillo. Es decir, no se me vayan a dormir, por favor, los civiles en Bolivia o los de Argentina, Chile, Perú, México. Digo, hay que cuidarlo. Saber hacer asociaciones estratégicas, etcétera. Bueno, ya dicho esto, les puedo comentar, y ya para iniciar de lleno en la charla, pero sí quería dar el contexto. Hoy, ¿qué estamos viviendo? Bueno, en esto están de acuerdo tanto Biden como Sergei Lavrov de Rusia. El presidente Biden lo dijo antes de ir a su malhadada visita o periplo que hizo a Europa, sobre todo a Polonia. Bueno, ustedes saben que Biden aquel día hasta saludó en el vacío, ¿no? Ya saluda hasta fantasmas, ¿no? Bueno, entonces también hay que tener cuidado, tomar en cuenta. Es una decisión, me dice, quien tiene el botón nuclear ya saluda a fantasmas. Es muy grave eso. Y eso que él llama que es un loco asesino, Putin, ¿no? Yo no me voy a meter esas invectivas. Entonces aquí estamos viendo estrategias, cuál es la correlación de fuerzas real en el mundo. Y en estos momentos, ¿qué estamos viendo? Esa es mi muy humilde hipótesis. Créamelo que yo fui de los primeros, lo digo con humildad y rigor, que aportó esa hipótesis. Incluso yo comento, en Latinoamérica tenemos grandes pensadores y pensamos muy bien. Lo que es que no tenemos difusión. Últimamente ya empezamos a tener difusión, gracias, pues ya estamos en las redes sociales, aunque no, también nos censuran, ¿no? Yo, por ejemplo, fui expulsado, lo digo hasta con orgullo, fui expulsado de por vida de Twitter. Bueno, pues eso me hizo famoso y ya tengo un alcance de 5 millones en Facebook, tengo 500,000 que me siguen en YouTube. Ya hasta estoy rezando, no voy a decir en dónde, que me corran, que me expulsen, para subir más mi ranking, ¿no? Pues sí, así de fácil. Acuérdense que lo prohibido es apetecible. Bueno, entonces dicho esto, sí, pero es un error. ¿Cómo te pones a Jalife ahí? Yo ni existía. Pues existía en mi ambiente, pero ellos me hicieron famoso, esa es la realidad. Así que se los agradezco a mis enemigos. Porque uno también sabe con quién lidiar. Probablemente la juventud, nosotros tenemos un país millennial, el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años, pues salieron a defenderme, lo cual les agradezco. Y hoy mi nicho de acción
son los millennials y los centennials. Ya me quedan cortos los millennials. Yo ya me sigo con los centennials. Hasta ya voy a entrar en TikTok. Mañana se me van a poner a bailar para hablar de geopolítica. Pues así es la modernidad de las redes. Ahorita lo estaba hablando precisamente con mi paisano Federico. Bueno, dicho esto, hoy existe una bipolaridad regional de facto entre Estados Unidos, la alianza Estados Unidos, OTAN y la Unión Europea. Con todo el respeto, la Unión Europea totalmente subyugada. La OTAN pues es Estados Unidos, los demás es literatura barata. Nuestros amigos militares lo saben mejor que nadie. Y sería Estados Unidos. Y luego enfrente el eje de Rusia y China. Y los demás países se van a ajustar en consecuencia. Ustedes sabrán cómo jugar. Cada país tiene su característica. Ahorita que abordemos el proyecto de la OPEP del litio, pues yo, por ejemplo, la veo más factible con los países sudamericanos que con México. Y conste que a mí me fascinaría, pero no estoy hablando de mis pasiones personales. Estoy hablando de la viabilidad geopolítica. Como tenemos un país, México, además con un presidente nacionalista, pero que tiene que entender muy bien que de los 6 primeros ingresos del país, 5 dependen de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo jugamos? Y en estos 5 ingresos, pues el primero ya saben cuál es. Ya lo saben, o lo tengo que decir. El síndrome del Chapo, ya ven que ya está famoso, en Netflix, que es de Obama. La gente no sabe que Netflix es de Obama. Incluso pagamos para que nos intoxiquen. Vean qué inteligentes somos. Entonces hay que pensar por nosotros mismos. Debemos, obviamente, poco a poco ir creciendo, ir madurando. Entonces, dicho esto, eso es una realidad de México. La otra, tenemos entre 30 y 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nosotros tenemos 130 millones en México. Ya vamos a alcanzar a Brasil en ese ritmo. De todas maneras, somos el segundo país más poblado de Latinoamérica. Yo siempre tenía una mnemotecnia antes, cuando solía venir a Bolivia, de que México es el doble del territorio de Bolivia, nada más que ustedes tienen una gran ventaja. Nosotros tenemos 130 millones más los 30 o 40 en Estados Unidos, y ustedes tienen de 10 a 12 millones de habitantes. Si ustedes me preguntan, o mis alumnos me preguntasen, ¿cuál es el país del futuro? Con esta perspectiva del litio, ustedes mismos lo contestan. Es Bolivia, que incluso en forma respetuosa la denominé Bolitio, porque no quiero que sea Bolivia con B grande, Libia de B grande. Incluso mi artículo que mandé hoy yo escribo los domingos en La Jornada, así le puse Bolivia. Bolitio o Bolivia, veo Libia con B grande. Recordando qué le pasó a Libia, con grandes recursos, gas, agua, reservas monetarias, una población diminuta. Y lo acabaron. Es decir, hay que repetir a Dante de Alighieri: la ruta al infierno está sembrada de buenas intenciones. Cuídense, no caigan en la ingenuidad en la que han caído otros países. Y por eso, no crean que fue gratuito el haber escogido Libia, No crean que fue gratuito. Entonces para mí tiene esa disyuntiva. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, ya dicho esto, esa es la famosa bipolaridad regional. Que además lo que está pasando en Ucrania
no es Ucrania, la guerra en Ucrania. Es la guerra por definir el nuevo orden mundial. El orden mundial que impulsa Estados Unidos, pues es el de la anglósfera. Así de fácil, el de la anglósfera. Y el orden, y no estoy haciendo publicidad, doy datos duros, el orden mundial que promueven Rusia y China es más multipolar y cosmopolita, ¿no? Sí se dice, sí, cosmopolita. Hay que tener muy bien en cuenta todas esas consideraciones. Vean, en estos momentos les doy un ejemplo clásico, porque va a suceder lo mismo con el litio, no crean que va a cambiar mucho. ¿Alguien de ustedes se hubiera imaginado hace 75 años, a la fecha, que Arabia Saudita, la máxima potencia petrolera del planeta, relativamente, y aquí entramos a las taxonomías tramposas y engañosas, relativamente, porque si sumamos el petróleo convencional con el no convencional quiere decir es el petróleo de difícil asequibilidad, por eso es no convencional, tipo petróleo pesado del Orinoco en Venezuela, pues Venezuela es la máxima potencia petrolera del planeta. Entonces, si un novato se mete a leer reservas de petróleo, pues va a creer que Arabia Saudita es la principal reserva de petróleo del mundo, cuando no es así. Depende cómo lo estás midiendo, qué parámetros estás usando, cómo lo defines. Lo mismo va para el litio. Y en el litio tenemos que entrar también a redefinir sus taxonomías geológicas. ¿Por qué? Pues no es lo mismo el litio, lo estaba hablando con Federico, el litio de Bolivia, que tiene características propias en un salar. Me voy a consagrar a Bolivia. No voy a perder ahorita con Argentina y con Chile o con Perú. Me dedico a Bolivia. Con el litio de México, que es arcilloso y que obviamente tiene otro proceso de extracción. Entonces ya empiezan a haber diferenciaciones. Por eso a mí no me gustan, esta taxonomía no me gusta. Fíjense, lo primero que yo saldría hoy como aportación intelectual es hagamos taxonomías reales, geológicas. ¿Qué tipo de litio estamos hablando? Eso es muy importante. Porque si no vamos a echar acá las campanas al vuelo, cuando naturalmente la extracción del litio de la arcilla, donde tenemos supuestamente el primer depósito del mundo, que estaría en México, en Sonora, creo que se llama Bacadehuachi, allá en Sonora. Bueno, Sonora es un estado muy importante en el noroeste del país, de México, frontera con Estados Unidos, donde han habido eventos muy raros de desestabilización, que uno cree que hay operativos ahí extraños, que se mató una familia. No. Curiosamente se dan en el área donde hay litio. Entonces ya empezó alguien a mover los hilos de desestabilización del litio. Es muy interesante. Entonces les comentaba, Arabia Saudita hoy. El rey de Arabia Saudita y el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, porque Estados Unidos tiene necesidad ahora de petróleo, si no para ellos, para la Unión Europea, sino del petróleo, del gas. Europa depende mucho del gas ruso, con las sanciones, así las tildó Biden, catastróficas contra Rusia, que estamos viendo están teniendo un efecto boomerang, y tan es así que al inicio de las sanciones catastróficas, el rublo llegó a 140 por $1, y hoy está a 81. Y es más, el rublo hasta se puede volver una divisa sólida porque está apuntalada.
por la principal reserva de gas del mundo, que es Rusia. Y por eso hasta las sanciones, conste, estoy hablando del gas, del petróleo, pero estoy pensando en el litio, no sé si me estoy explicando. Es decir, no, para mí son materias primas, estoy viendo las jugadas y lo que pasó aquí puede pasar acá. Pero vean qué interesante. Y ya me estoy adelantando a la política de la OPEP del litio. Donde, por ejemplo, sí veo dificultades con México. Porque lo que les comenté de los ingresos que tenemos dependientes a nivel económico de Estados Unidos, nos guste o no. Tenemos mexicanos allende la frontera. Y tenemos, y ya entramos en materia dura, la cobertura militar nuclear del Comando Norte, que antes se llamaba NORAD, N-O-R-A-D. Y esta cobertura nuclear, estamos hablando que Estados Unidos es una potencia nuclear, ¿qué es el NORAD? Pues el NORAD era Canadá y Estados Unidos. Curiosamente, miembros de la OTAN. Entonces ustedes me preguntan analíticamente, siendo puros en el análisis, México está otanizado. ¿Cómo voy a mover el litio en México cuando tengo un país otanizado? Porque obviamente nuestros socios que nos dan la cobertura, el paraguas militar nuclear, y lo pueden consultar, ahí está, en el Comando Norte, cubren, le dan el paraguas militar a México, Puerto Rico y Bermudas. Y ahí me preguntan, ¿y por qué Bermudas? Pues hoy es el soft belly de Estados Unidos, en el Caribe, el bajo vientre de Estados Unidos, si no ahí se metería medio mundo. Ese es el lado vulnerable de Estados Unidos, el Golfo de México y el Caribe. Y eso se sabe desde los estudios que hizo el anglo-holandés estadounidense, es Speakman, que por cierto los brasileños lo leen mucho, Speakman, S-P-Y-K-N. Incluso él habla del mar Mediterráneo que conforman el Caribe y el Golfo de México. En Estados Unidos están pensando ya quitarle el nombre a México, llamarle Golfo de Estados Unidos o de Texas. Ustedes van a preguntar por qué. Porque tienen el mismo número de fronteras estatales que los estados de México. Incluso hubo un legislador, creo en Mississippi, que presentó la enmienda. Es decir, el mundo se está moviendo, no es un mundo estático, es muy dinámico. Y hoy obviamente está cobrando una celeridad tremenda. Entonces ahí tenemos lo que yo les comentaba, Ucrania. No es Ucrania, es una singularidad llamada Ucrania que tiene reverberaciones en los 4 rincones del planeta, sin excepción. Y ahí se juega la guerra biológica. Ya ven que descubrieron 30 biolabs en Ucrania. Abiertamente Glaziev, un gran economista de Rusia, acusa a Estados Unidos de haber sembrado, ya saben, qué virus. Abiertamente lo pueden consultar. Glaziev. Todavía no han ido tan lejos los funcionarios de Rusia. Y China juega con ese espectro o con ese fantasma. Pero ya hay alguien importante que fue asesor de Putin, lo acaba de escribir. Acusación fuerte. Entonces, guerras biológicas, radiológicas. Ustedes se dan cuenta de la operación especial de Rusia. Lo primero fue irse a Chernóbil. Porque ahí pueden fabricar, ya saben ustedes, los militares lo saben mejor que yo, se les llama
armas sucias. Bueno, yo no conozco ninguna arma limpia, ¿no? Todavía que fueran las de juguete, ¿no? Es que a mí esos términos, yo soy muy quisquilloso, ya se dieron cuenta en la semiótica. Incluso nos hablan, hay guerra sucia, pues que me comenten dónde hay una guerra limpia. En México somos muy dados a usar ese término, guerra sucia. ¿Qué quiere decir guerra? Que no es fair play. Yo no conozco ninguna guerra que sea fair play. Bueno, pues ahí está el maestro Alfredo Jalife, donde nos habla y nos revela que pues México, Bolivia, Chile, Argentina tienen uno de los principales litios del mundo, donde pues Estados Unidos, donde China y Rusia pues quieren este litio, ya que es un material muy codiciado, muy importante para el mundo, ya que de ahí se va a derivar muchas cosas del futuro, como la energía verde y las pilas sobre todo, y para los carros prácticamente solares, los carros eléctricos, y pues básicamente que van a estar eso piloteando todos y cada uno de los países, a todos estos países que tienen litio, para ver quién se deja y quién no, y por eso es que nos pide Jalife que pues estar al tanto, ya que Perú también, que es un país pobre, tiene muchísimo litio, Argentina, Bolivia y México, y pues por eso están básicamente ahora sí que como perros y gatos, tanto Rusia, China y Estados Unidos por el litio, ya que es el oro blanco. Y ya que pues pues son países muy dinámicos y muy del futuro estos 4 o 5 países, Bolivia, Argentina, Chile, Perú y México, por tal la cantidad de litio que tienen, sobre todo México, que tiene la mayor yacimiento del mundo en litio. Entonces pues ahí está básicamente. Ustedes no sé qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. A ver qué opina la gente. Isabel OEG, saludos. Rafael Cruz, saludos. Pepe Casa, saludos. Benjamín Barrera, saludos. Pedro Evaristo, decirle al presidente defender lo nuestro. Sabemos que nosotros, presidente AMLO, y su visión es engrandecer al país. Completamente de acuerdo. Gracias por el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecte tu economía, sería completamente fantástico. Los invito a ver el siguiente video. No te olvides darle like a la página, al video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.